Indudablemente, Grupo Salud se revalorizó mucho en la pandemia. Su núcleo era la salud y fuimos expuestos a una amenaza que no conocíamos. De repente, de golpe vino algo nuevo, una enfermedad novedosa, a la cual lo único que pudimos hacer es oponerle los medicamentos viejos, tratar de pensar el mecanismo fisiopatológico y manejar la información y la gente. Para eso requerimos estar permanentemente en contacto. Tuvimos una sobrecarga enorme, sobrecarga que aún se siente en el ánimo de los médicos asistenciales. Pero me gustaría, Gabriel, que describieras un poco cómo fueron estos 2 años de la pandemia y cuáles son para el futuro las enseñanzas que nos dejan, porque vuelvo a la misión inicial. Estamos hablando del futuro de la medicina. Bueno, pasaron 2 años, no son en vano los 2 años pasados, nos dejaron cosas. El primer paciente argentino fue de Swissmedica. Esto lo sabe todo el mundo. El 3 de marzo apareció un paciente que todos sospechábamos que podía ser, que tenía un montón de elementos a favor de tener COVID. Apareció en la guardia del Center de Pueyrredón y terminó yendo a la GOTE. Hubo que hacer todo un operativo para que las cámaras que ya estaban enteradas, los medios de comunicación, se confundieran y fueran a otro lugar para llevarnos al paciente por otro lugar, porque si no era una caravana de gente viendo cómo le va el primer COVID argentino. Del 3 de marzo en adelante, la cantidad de casos creció de manera inicialmente aritmética y después logarítmica. Fue extraordinaria la cantidad de pacientes que hubo. Creo que entre el 7 y el 10 de marzo se produjo el primer deceso en el Argerich, una persona, un hombre mayor, que había consultado tarde. Y lo primero que aprendimos y lo primero que vimos fue que como el grupo venía desde diciembre, enero, habíamos armado un grupo que se llamaba COVID de WhatsApp, porque los directores de la clínica, el director médico corporativo, Gabriel Novik y otra serie de ansiosos que son parte de ese núcleo, empezamos a leer, empezamos a preguntarnos y a compartir por lo menos inquietudes. ¿Y esto llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Qué está pasando? Las imágenes de China dan miedo. Entonces empezábamos a ver, o se veían cosas rarísimas. Se veía gente que se armaba como escafandras con esos dispensers de agua. Uno veía cosas muy impresionantes, o gente que se desmayaba en el subte y había que asistirla. Entonces uno decía, esto no puede ser todo un montaje, algo más está pasando. Entonces China se apagó, y cuando se apagó China, la OMS pocas semanas más tarde dijo, decretamos pandemia, porque mucha gente ya había viajado a Europa no había podido cerrar sus aeropuertos, entonces la enfermedad de alguna manera se desparramó por el mundo y aparecieron casos por todos lados. La enfermedad estuvo en cualquier lugar del mundo en menos de 24 horas. Entonces nos encontramos con esto, con que no es que avanzaba lentamente una pandemia como la peste negra por Europa. En 24 horas teníamos en el aeropuerto de cualquier lado este virus. Las primeras definiciones que fuimos tomando como grupo tuvieron que ver con crear lo que llamamos un corredor epidemiológico, que originalmente eran 3 puntos. Era el manejo prehospitalario, a dónde iban los que superaban el manejo prehospitalario, que concretamente tenían que tener fiebre, tos o fatiga. Esas eran las 3 variables fuertes que teníamos. Se agregaron otras, pero estas 3, fiebre, fatiga y tos, obligaban a estar atentos a qué pasaba con ese paciente, y si agregaban más componentes, lo llevábamos a un centro de recepción. Hablo de lo que organizamos en Capital, pero que después se fue reproduciendo en diversas provincias. Y en ese centro de recepción, que era el Center de Pueyrredón,
que normalmente es un centro ambulatorio, lo transformamos en una gigantesca guardia, que tenía una enorme cantidad de camas de recepción y de manejo de pacientes. Y el primer centro al que dijimos que los pacientes iban a ir era una clínica del grupo que estaba cerca, que es el Sanatorio Agote, que estaba cerca de este centro de Pueyrredón, tratando de evitar inicialmente que las maternidades recibieran pacientes. Pero esto duró un tiempo, porque la cantidad de casos fue tan extraordinaria que hubo que extender esto a todas las clínicas y además una definición muy fuerte fue: si detectan un paciente con esto en cualquier otro hospital de los que están contratados o sanatorios de los que Swiss tiene contratados, no lo suban a una ambulancia y no lo trasladan. ¿Por qué? Porque estamos transportando germen. A dónde llega se queda. Esta definición fue fundamental, porque no podíamos estar llevando a los pacientes de acá para allá, porque estás transportando un germen que tiene altísima contagiosidad y que todavía no sabías qué iba a pasar. Estamos hablando de abril, mayo de 2020, todo el mundo en casa, todo el mundo encerrado, y destaco de este momento algo que para mí fue potente de la compañía. El 19 o 20 de marzo, ya no me acuerdo, de 2020, Recursos Humanos dijo: nadie viene a trabajar más, todo el mundo se queda en casa y se conectan por telemedicina. Y la realidad es que no se notó. Seguimos trabajando como si estuviéramos yendo a la oficina. Y ese aspecto a mí, de los equipos diversos de trabajo en los que estuve, a mí me pone extremadamente orgulloso. Y segundo, porque de otro lado de la compañía se organizó un team que específicamente se dedicó a trabajar con los ministerios y con la municipalidad. Si la actividad no era integrada, esto no iba a funcionar. Y el grado de integración que hubo, la verdad que fue remarcable. Se trabajó en conjunto y se trabajó de una manera potente, coordinada, organizada. Swiss Medical no tuvo colas de gente esperando por un estudio, ni tuvimos derivaciones a lugares rarísimos como le ha pasado a la competencia, sino que tanto las clínicas del grupo como la red prestacional respondió bien. Y eso lo trabajamos. Los médicos de terreno volvieron a ver los pacientes en junio, cuando hubo permiso del ministerio, pero las clínicas del grupo nunca dejaban de trabajar. Y acá viene algo que vos comentabas. Hoy se siente el agotamiento. Hoy se siente que nos pasaron por arriba 2 años, el primero de más riesgo, porque no había nada más que controles generales, cuidado, corticoides y no mucho más que eso, porque todo lo demás, desgraciadamente, no fue útil, todo lo que se ensayó, y se ensayaron 40 o 50 moléculas. Y todos venían con la verdad revelada, que el ibuprofeno inhalado, que la ivermectina, etc. Y desgraciadamente, hay que decirlo así, desgraciadamente no fueron eficaces. Todos queríamos que fueran eficaces, pero no funcionaron. Funcionaron los corticoides, nada más. Y el oxígeno y cuidar al paciente. Medicina de 1980. Una de las cosas, hablando del futuro de la medicina, es, primero, el conocimiento global que tuvo el desarrollo de una vacuna. Fue un fenómeno maravilloso. Vimos luces y sombras, vimos miserias, es decir, geopolítica aplicada a la vacuna, tema económico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que globalmente las vacunas funcionaron, más allá de ser prototipos antiguos. Desarrollaron rápidamente nueva tecnología. La tecnología del RNA como vector de una vacuna es una cosa maravillosa y aplicable a múltiples aspectos de la medicina. Estamos hablando como si la pandemia hubiera terminado y la pandemia no terminó. Tenemos que estar armados. Pensamos en el futuro y nos concierne, por ejemplo, la gripe en ciernes. Hubo una revalorización de la vacunación, indudablemente.
todo el mundo entendió la necesidad, más allá del antivacuna, que es una excepción. Pero globalmente, en un país que tiene conciencia de vacunación, sí, se entendió. Bueno. Pero hubo un desplazamiento, es decir, nos ocupamos de esto, que era lo urgente, y dejamos atrás lo otro. Ahora viene el proceso de vacunación antigripal, porque estamos con títulos de anticuerpos bajos, porque tuvimos aislamiento y ahora tenemos nueva circulación. De hecho, las primeras semanas epidemiológicas tuvimos un brote de gripe importante, entonces tenemos que tratar de generar conciencia. Esto se imbrica con el proyecto de vacunación que siempre manejamos conjuntamente entre Grupo Salud y Swissmedica. Entonces, una de las cosas las cuales tendríamos que por lo menos mencionar es decir, bueno, gente, sepa que tenemos que vacunarnos contra la gripe, que podemos vacunarnos incluso conjuntamente, en el mismo momento, brazo contra brazo, no hay ninguna contraindicación, pero ya comienzan a estar disponibles las vacunas antigripales. Ya está, desde el 1 de abril. La vacuna que compró, dos datos interesantes. Swissmedical en general tenía una tasa de vacunación de gripe, tengo que decir que discreta. No llegábamos a 40.000 dosis por año. En el 2020 se vacunaron aproximadamente 60.000 personas y en 2021 89.000. Para una compañía de 1 millón sigue pareciendo bajo el número. No es que tenemos 300.000 vacunados, no llegamos a 100.000 todavía. Pandemia por medio, etc. O sea, la cultura de la vacunación nosotros la seguimos favoreciendo y insistimos en vacúnese. No todo el mundo se vacuna. No, es importante remarcar esto, porque uno de los temas del Grupo Salud es ese. Recuerden que... hablamos de gripe, ¿no? Hablamos de gripe. A ver, alguien que tuvo un infarto, cardiopatía isquémica, alguien que tiene una diabetes, alguien que tuvo un accidente cerebrovascular, tiene 25-30% más de probabilidad de morirse en el contexto de una gripe que alguien habitual. Y la gente ahora se dio cuenta que la enfermedad respiratoria es una enfermedad grave. Antes uno tenía una gripe, es una gripe. Ahora existe el remoto conocimiento de que te podés morir de una gripe. Sí. Entonces el trabajo que hacíamos durante tiempo, de decirle, mire, hay que vacunarse, el calendario obligatorio, universal, te pone hasta cierta edad. Cierta edad que está evolucionando. Chile pasa de los 2 años a los 5 y probablemente habría que pasarlo a los 10. En el medio está el personal de salud, pero en realidad todo el mundo tendría que vacunarse contra la gripe. No hay contraindicación. El calendario obligatorio tiene que ver con temas políticos, económicos y todo lo demás. Y por supuesto, arriba de los 65, todo el mundo. Todos los grupos de riesgo, etcétera, tal cual. Absolutamente. Entonces, parte del futuro de la medicina y de la asistencia es que trabajemos en la profilaxis de esto que sabemos que tiene enormes costos. Razonemos el costo global de la pandemia y en chiquito es el costo global de la gripe que tiene para cada uno de los segmentos que son afectados. Es que la prevención indiscutiblemente va a hacer que tengamos resultados más previsibles, ya nominalmente en términos poblacionales. Si tenés más gente vacunada, sabes a qué atenerte respecto de alguna modificación en el germen de la gripe que pueda producirse o no. La vacuna para la gripe, vale decirlo, la de este año tiene 4 componentes, se llama tetravalente. 2 de los componentes son cepas del virus de la gripe A. Y no olvidemos la pandemia 2009 de la gripe A, porque fue una primera experiencia dolorosa y dramática mundial, donde la mortalidad se daba en los extremos, en los muy chiquitos o en los muy mayores, y la mortalidad fue alta. La pandemia del COVID tuvo su mortalidad, tuvo su componente importante, tiene rebrotes y tal como dice Alberto, y esta es parte de la responsabilidad que tenemos que asumir, la pandemia continúa. ¿Qué significa que la pandemia continúa? Que las medidas generales tienen que mantenerse,
lavarte las manos no te va a hacer mal. Cada vez que llegas a tu casa o al trabajo, donde sea, lavarte las manos con jabón de la ropa, nada más. Ni alcohol, ninguna cosa rara. Jabón de la ropa, lavarte las manos, ayuda siempre. Y no es necesario que haya una pandemia para decir lavémonos las manos. Conviene hacerlo. Unos años atrás hubo un episodio de cólera en la Argentina. Bueno, con las medidas de profilaxis de cólera, dramáticamente bajaron los casos de hepatitis B. Es decir, lavarse las manos es bueno, no toser delante del prójimo es bueno, llevar barbijo en los lugares cerrados, y más cuando uno está en contacto con gente desconocida, es bueno y debería ser una costumbre. Hay temas culturales, indudablemente, pero de cualquier manera parece ser una cosa razonable, económica, viable y ya está culturalmente aceptado. Así que la vida que viene tiene que ver con cuidarnos de esa manera,